Buenos días, hermanos. Es un gozo poder compartir una vez más la enseñanza de la palabra de Dios con ustedes. Espero que estén todos muy bien guardados por el Señor en este tiempo. Sigamos nosotros con el estudio de la eclesiología. Es el nombre técnico para hablar acerca de la doctrina de la Iglesia, es lo que estamos viendo nosotros cada domingo en este tiempo. Y es importante por el hecho de que nuestra iglesia está en formación, se está formando nuestra iglesia, y es importante que tengamos en cuenta estas pautas para saber a dónde apuntamos, a dónde queremos ir como iglesia, si somos realmente una iglesia bíblica. Por eso es importante el estudio de esta doctrina. Y hemos hablado nosotros la semana pasada acerca de la autoridad de la iglesia, la palabra de Dios como la autoridad de la iglesia, o sea, la Biblia es lo que determina nuestra doctrina y la Biblia es lo que determina nuestra práctica, nuestra conducta, nuestra vida piadosa. Todo lo que hacemos en la iglesia debe estar fundado en la verdad. Por eso es que es importante tener ese fundamento en claro para saber que la autoridad no es el pastor, sino la Escritura. El pastor es administrador de esa verdad. Conlleva una autoridad delegada, como hablamos la semana pasada. Corresponde que hoy hablemos nosotros acerca de la composición, porque ya comenzamos nosotros a transitar ya lo que es la iglesia en sí, cómo funciona la iglesia. Y es importante que hablemos de la composición funcional de la iglesia. Esas dos palabras merecen una breve explicación. Cuando hablamos de composición, nos hablamos de cómo está compuesta la iglesia, cómo se compone la iglesia, y cuando hablamos de funcional, hablamos de algo que es útil, hablamos de su utilidad. Así que hablar de la composición funcional de la iglesia nos referimos a cómo se compone para que logre un fin, cómo está compuesta la iglesia para que logre un propósito, el propósito para el cual fue creada por Dios. Ahora, debemos decir que existe una composición general, ¿sí?, y esencial de la iglesia, que se expresa así de esta manera. La iglesia está compuesta por personas que han sido salvadas por la fe en Cristo. Esa es la expresión más rudimentaria, más fundamental y básica acerca de la composición de la iglesia. Pero esto es muy importante, aunque es fundamental y rudimentario, es muy importante, pero como dijimos en un principio en nuestros estudios, la iglesia no es solo un conjunto de creyentes reunidos. Para que ese conjunto de creyentes reunidos sea funcional, o sea, pueda alcanzar los propósitos que Dios se trazó, se hace necesaria una organización más compleja y más específica. Y de eso es lo que hablaremos nosotros en esta mañana con la ayuda del Señor, para responder esta pregunta: ¿cómo se compone la iglesia en sus funciones? Y para entender eso, queridos hermanos, lo primero de lo que debemos hablar nosotros es que la iglesia se compone de roles. La iglesia se compone de roles. Y para eso hay que comprender el concepto del rol. Comprender eso es de suma importancia, queridos hermanos, para comprender el funcionamiento de la iglesia. ¿Qué es un rol? Bueno, un rol es la función que alguien cumple en una situación o en un lugar para poder alcanzar un fin. O sea, para cumplir una tarea y alcanzar un fin. Eso es un rol. Por ejemplo, en una orquesta, cada uno de sus integrantes cumple un rol, una función para lograr interpretar una pieza musical. Si cada uno en esa orquesta cumple su función en el momento indicado, en el lugar indicado, el resultado es el sonido de una hermosa pieza musical. No todos en una orquesta pueden ser directores, no todos son trompetistas, no todos son violinistas, no todos son pianistas. Cada uno ocupa un lugar y una función en esa orquesta justamente para lograr un propósito. Cada uno debe ocuparlo allí para lograr un propósito. Eso es el rol, es el lugar que cada uno ocupa en determinada situación para justamente realizar una tarea que logre alcanzar un propósito en el conjunto de sus integrantes. Ahora, pasa exactamente lo mismo, el concepto o la idea del rol, pasa exactamente lo mismo en una empresa. Cada uno en una empresa ocupa un rol, una función para que la empresa, pueda lograr el propósito de lo que fabrica o lo que quiere hacer. En un centro educativo pasa exactamente lo mismo. Hay roles, determinadas funciones
que hacen que el centro educativo cumpla su propósito de educar. En un equipo de fútbol pasa exactamente lo mismo, lo vemos más ahí, es más cercano a nosotros, a nuestra cultura futbolera, ¿no? O en cualquier otro deporte, en cada uno en el equipo cumple una función, no todos son directores técnicos, no todos son arqueros, no todos son delanteros, cada uno cumple un rol dentro del equipo. Pasa lo mismo en el gobierno, en el Estado, y pasa lo mismo exactamente en la familia. Cada uno cumple un rol dentro de la familia para que la familia funcione, cumpla los propósitos para los cuales Dios la creó. Las personas, queridos hermanos, en las distintas esferas de la vida cumplen roles para lograr propósitos. Eso es el concepto del rol. Y nosotros vemos ese concepto que es parte de la vida misma. Es una realidad universal el rol. Y es un concepto que Dios ha dejado impreso en toda su creación. El sol y la luna, por ejemplo, en cuanto a los astros, fueron creados justamente para cumplir funciones y fueron puestos en determinado lugar, de determinada manera, de determinado tamaño, para cumplir justamente las funciones para las cuales Dios la creó. Cumplen roles. Los astros en el universo cumplen roles. Vemos el concepto del rol también en el mundo vegetal, eso lo podemos observar en cualquier planta, vemos cómo la raíz cumple una función, el tronco cumple una función, la rama, las hojas, todo es funcional, tiene una utilidad, está formado, hecho de tal manera y puesto en tal lugar para que justamente pueda alcanzar un propósito. Lo vemos también a los roles en el mundo animal, vemos esta composición también en el cuerpo humano, esta composición de roles vemos también en el cuerpo humano. Cada órgano cumple un rol y una función para que el cuerpo justamente cumpla propósitos y alcance metas. Así que, queridos hermanos, también vemos el concepto del rol en cualquier maquinaria que el ser humano haya inventado. Una máquina está compuesta de distintas piezas, de distintas formas, puestas en diferentes lugares, para que la maquinaria justamente cumpla un propósito, alcance metas. Están combinadas y organizadas entre sí de manera armoniosa para que puedan funcionar bien, la máquina pueda funcionar bien. El concepto del rol, queridos hermanos, es universal, porque es un concepto que nace en Dios, y como nace en Dios, Él creó el universo basado en sí mismo, en su persona, y el concepto del rol está justamente en la Divina Trinidad. Cada persona de la Divina Trinidad cumple un rol en la deidad. El Padre cumple un rol, el Hijo cumple un rol y el Espíritu Santo también cumple un rol, una función. Así que nace en Dios y fue establecido como una ley universal para que en conjunto las cosas que Dios creó cumplan propósitos y alcancen metas. Así que, queridos hermanos, no es nada diferente en el funcionamiento de una iglesia. ¿Cómo una iglesia debe funcionar? Funciona en base a roles. Dios ha establecido roles entre los diferentes creyentes para que la iglesia en conjunto alcance los propósitos para los cuales Dios la creó. ¿Dónde dice esto la Escritura? Lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, dice así de esta manera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja porque no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así es como Dios ha ordenado el funcionamiento de la iglesia, queridos hermanos. Ha distribuido diferentes funciones entre los creyentes, entre los miembros del cuerpo. Roles, diferentes roles que los creyentes cumplen dentro de la iglesia para que la iglesia pueda funcionar bien, pueda alcanzar los propósitos para los cuales Dios la creó. Una iglesia funcionará bien entonces si cada miembro cumple su rol y su función dentro del cuerpo, cada uno en particular. El comprender el concepto del rol, queridos hermanos, ayuda a comprender algunas realidades de cómo debe funcionar una iglesia.
En ese capítulo 12 de Primera de Corintios nosotros vemos que cada miembro del cuerpo cumple una función, cada miembro es importante en el todo del cuerpo, cada miembro fue diseñado para cumplir esa función y cada miembro necesita de los demás miembros incluso para su propia función. Hay mucho de lo que es el funcionamiento de la iglesia en ese capítulo 12 de Primera de Corintios. En ese capítulo nosotros vemos implícitas algunas realidades que debemos tener en cuenta cuando pensamos en el funcionamiento de una iglesia. Vemos la realidad de la necesidad de variedad. Dios ha hecho el mundo con variedad, pero también las funciones en la iglesia con variedad. Así como cuando vemos una maquinaria, cualquier maquinaria, vemos que las piezas son diferentes. Tienen diferentes tamaños, tienen diferentes formas, ocupan diferentes lugares, tienen diferentes funciones. Hay variedad. Así también, queridos hermanos, en la iglesia de Cristo, el concepto del rol nos lleva a nosotros a pensar que debe haber variedad. No todos los miembros en una iglesia cumplen la misma función, ni tampoco deben cumplir la misma función. No ocupan el mismo lugar y no deben ocupar el mismo lugar. No tienen la misma forma y no, en cuanto a los dones, y no debe ser así. Dios ha creado el cuerpo con roles, la iglesia con roles, para que realmente se puedan llevar adelante los propósitos que Dios ha determinado. Vemos también en la necesidad de dependencia. Ninguna pieza puede cumplir por sí sola todas las funciones de que la iglesia debe llevar adelante. Dios ha diseñado el cuerpo así, de tal manera que las piezas, los miembros se necesitan los unos de los otros. Eso está expresado en 1 Corintios 12 también. Esto hace cada pieza necesaria independientemente de su forma y de su tamaño. Pablo expresa eso en el capítulo. Dice, los miembros que nos parecen más insignificantes son los más necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Y vemos también nosotros la necesidad de organización. Para que una iglesia funcione bien, debe haber también organización. Alguien que organice las distintas piezas, los distintos miembros, para que ocupen su lugar y también puedan desarrollar su función, y eso haga a que el conjunto de la iglesia logre su propósito. Como en todo grupo organizado y en cada maquinaria compuesta de diferentes piezas, queridos hermanos, se hace necesaria una organización que determine el lugar, la tarea, el momento y la manera en que cada pieza debe funcionar. La organización permite la armonía justamente entre los distintos miembros y evita el caos y la inutilidad. Donde hay caos, donde no hay organización, queridos hermanos, ningún grupo alcanza ninguna meta y no es distinto, nada distinto en la iglesia de Cristo. Todo esto está implícito en el concepto del rol. Todo esto es necesario para que una iglesia funcione cumpliendo los propósitos para los cuales Dios creó. Que una iglesia sea funcional. A eso nos referimos nosotros. La composición funcional de la iglesia. Están compuestos los miembros, organizados de tal manera que puede la iglesia cumplir los propósitos, ser útil. Ahora, es verdad, queridos hermanos, que la gran mayoría de los creyentes solo ve cuando viene a la iglesia una reunión de gente que canta, que escucha un sermón y tiene compañerismo entre sí. Ahora, cuando vamos a la Escritura, miramos en detalle lo que es la iglesia, cómo está compuesta y cómo funciona, nosotros nos damos cuenta que se nos pinta un cuadro completamente diferente. Es más compleja la organización de la iglesia y el funcionamiento de la iglesia es mucho más complejo que eso. Son piezas, miembros que trabajan de manera coordinada y armoniosa alcanzando metas de índole eterno. Claro, esto es la iglesia ideal. Esto es la iglesia ideal. Toda iglesia debería funcionar así, queridos hermanos, funcionando por diferentes roles, y esos roles, esas funciones puestas en diferentes lugares, en el lugar apropiado, en el momento apropiado para hacer determinada tarea. Si cada uno de los miembros de la iglesia, queridos hermanos, ocupara su lugar y se sujetara a la organización que es establecido desde el liderazgo, la iglesia funcionaría muy bien. Así que si entendemos el concepto del rol, entendemos el funcionamiento de una iglesia tal y cual Dios la ha diseñado. Ahora que nosotros ya hemos dejado establecido, queridos hermanos, el concepto del rol, que la iglesia funciona con roles, vamos a decir nosotros en segundo lugar esto, que la iglesia se compone de dos grandes esferas funcionales, o de dos grandes esferas de funciones. Dentro de esas dos grandes esferas están todos los demás detalles del funcionamiento y la organización de una iglesia. Pero vamos a mirar esto nosotros, porque si partimos de esta base, todo lo demás que podamos hacer y ver en la iglesia
justamente estará bien hecho. Esta es la base. Entender que dentro de la iglesia hay dos grandes esferas de funciones. ¿Dónde vemos esas dos grandes esferas de funciones? Bueno, por ejemplo, Pablo las menciona en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Comienza así Pablo, escribiendo esa carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos y fieles, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos. Ahí cuando habla de todos los santos, en Cristo Jesús se refiere a todos los creyentes, así se les llama a los creyentes en la Biblia. Y dice así, con los obispos y diáconos. Y se refiere allí al liderazgo de la iglesia. Así que Pablo separa aquí, o hace la distinción de las dos grandes esferas que componen una iglesia. La membresía, los creyentes, los miembros de una iglesia y el liderazgo. Estas, queridos hermanos, son las dos grandes esferas, los dos grandes roles de distinción dentro de la iglesia que hacen al funcionamiento de la misma. El liderazgo y la membresía. Que la iglesia, queridos hermanos, se compone de estas dos grandes esferas queda en claro por la figura del pastor y de las ovejas. O sea, que hay un liderazgo y que hay una membresía. Hay un grupo de personas, un grupo de creyentes que lidera y un grupo de personas que son lideradas, que son guiadas. Y esto queda en claro por la figura del pastor y las ovejas. También lo vemos en la figura de la cabeza y del cuerpo, o en la figura de la familia de Dios, pero es más recurrente la figura del pastor y de las ovejas en la Escritura. Así, queridos hermanos, como una empresa no funciona bien sin un jefe, así como una obra de construcción no funciona sin un maestro mayor de obras, así como una orquesta o un equipo de fútbol no funciona sin un director técnico, así una iglesia no es funcional, no llega a ser útil sin un liderazgo bíblico. Estas son las dos grandes esferas de roles dentro de la iglesia de Cristo. Una iglesia sin pastor es una iglesia sin sentido, sin dirección y sin propósito. Así que estos dos grandes roles deben estar bien claros y deben fundamentar la organización de una iglesia. Cuando Cristo vio a las personas que estaban perdidas, las vio como ovejas sin pastor. Vio la necesidad que ese grupo de personas tengan un pastor que les dé dirección y que los guíe. Ahora, queridos hermanos, así como un director técnico necesita de un buen equipo para ganar un campeonato, así también, queridos hermanos, como un director de orquesta necesita de buenos músicos para interpretar una obra musical, así como un arquitecto necesita de albañiles para construir un gran edificio, así una iglesia también no es funcional sin una membresía bíblicamente organizada. Así que la iglesia en su composición más básica y esencial, la iglesia necesita de un liderazgo y el liderazgo necesita de una membresía. Estas son las dos grandes esferas de organización de una iglesia. Así, con estos dos grandes engranajes funcionando en armonía, la iglesia llega a cumplir los propósitos de Dios. Queridos hermanos, si la membresía y el liderazgo de una iglesia funcionan aceitadamente como dos grandes engranajes que hacen funcionar la iglesia, entonces, queridos hermanos, esa iglesia puede llegar a cumplir los propósitos para los cuales Dios la creó. Ahora, esta declaración nos lleva a nosotros a nuestro tercer punto, a ver la necesidad de la relación que debe haber entre la iglesia y el liderazgo. La iglesia, en tercer lugar, es funcional cuando el liderazgo y la membresía trabajan en armonía. Una iglesia llega a ser útil cuando en realidad el liderazgo y la membresía trabajan en armonía. Ahora, lo que vamos a abordar nosotros en este punto, queridos hermanos, es de suma importancia. Y es de suma importancia para la funcionalidad de una iglesia. Si no hay una buena relación entre el liderazgo y la membresía en una iglesia, difícilmente esa iglesia sea útil, alcance propósitos para los cuales Dios la creó. Como imaginarán ahora a la altura de este mensaje, la organización de una iglesia es mucho más compleja de lo que a veces se piensa. Sin embargo, queridos hermanos, el núcleo de toda esa organización compleja se encuentra en el tipo de relación que cultivan membresía y pastor. Nada puede funcionar bien dentro de la iglesia de Cristo si esa relación, membresía y pastor,
no es armoniosa. No es armoniosa. Todo lo bueno que un pastor puede tener y todo lo capacitada y madura que puede ser una membresía será desaprovechado si la relación entre ambos no es buena. Así como en un equipo de fútbol no gana partidos y no gana campeonatos si la relación entre el técnico y sus jugadores no es buena, lo hemos visto muchas veces nosotros, en una cultura futbolera hemos visto muchas veces cómo la falta de relación entre el técnico y sus jugadores les ha llevado a perder campeonatos y partidos. Así tampoco puede lograr una iglesia o puede progresar una iglesia si la relación entre pastor y miembros no es buena, queridos hermanos. No son pocos los creyentes que se decepcionan de un pastor porque han tenido expectativas equivocadas acerca de él. Han esperado del pastor cosas que la Biblia no demanda del mismo. Y no son pocos los pastores que no han podido aprovechar los dones con los que Dios ha capacitado a la iglesia por no saber leer a su congregación. Y me refiero a no conocer el estado y la necesidad espiritual de los miembros. Esta falta de relación entre unos y otros ha llevado justamente a que una iglesia no prospere, no progrese, no sea funcional, no sea útil. Por eso, queridos hermanos, es necesario definir la clase de relación que, según la Biblia, debe existir entre el pastor y la membresía. ¿A qué nos referimos que debe haber una relación armónica entre el pastor y la iglesia? O entre el liderazgo y la iglesia. A veces son más de un pastor, y cuando la iglesia está organizada tendrá pastor, ancianos y diáconos, que ese liderazgo funcione en armonía con la membresía. ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debemos definir esa relación? Bueno, en primer lugar, queridos hermanos, debemos recordar que el pastor es un creyente, como creyente es parte del cuerpo de Cristo y como tal tiene las mismas responsabilidades que los demás creyentes tienen para con sus hermanos. Siempre debemos recordar eso. El pastor es un creyente más de la membresía y las responsabilidades que recaen sobre los demás creyentes también recaen sobre él como creyente, ¿sí? Como hijo de Dios tiene responsabilidades para con los demás creyentes. Pero en el punto que nosotros estamos planteando, en este punto de los roles, del lugar y la función que ocupa, hablamos de la relación que debe existir desde su rol con la iglesia. Por ejemplo, supongamos que dentro de una empresa hay un capataz y tiene a su hijo trabajando como un operario dentro de esa empresa. Obviamente en su casa, el capataz tendrá con su hijo la relación entre padre e hijo, pero en la empresa, por el rol que ocupa ese padre, tendrá una relación con su hijo ya no como padre e hijo, sino como capataz y operario. A eso me refiero de la relación del rol. Hay una relación, queridos hermanos, que se basa en el rol que debe tener el pastor con la congregación y la congregación con su pastor o con el liderazgo, como estamos planteando aquí. Bueno, el pasaje de Juan 10, queridos hermanos, nos presenta la expresión más rudimentaria, pero esencial, de la relación que debe existir entre el pastor y la membresía. Hay más cosas en este texto que vamos a ver nosotros ahora en Juan 10, que hablan acerca de la relación que debe tener el pastor con la congregación, pero que van a ser consideradas más adelante al hablar exclusivamente de liderazgo, que es lo que empezaremos a hablar el domingo que viene, Dios mediante. Hoy quiero ir a lo esencial que el texto destaca, la relación iglesia-pastor en su estado más esencial, más rudimentario. Juan capítulo 10, versículos 2 al 4, dice así, de esta manera, acerca de esa relación pastor-iglesia. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero de las ovejas, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En Juan 10, 27, en el mismo capítulo, versículo 27, dice así, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Cristo, queridos hermanos, tomó la figura de la vida pastoril en Israel para poder justamente describir la clase de relación que existe entre él en ese momento con sus discípulos, con aquellos que le seguían. Vio cómo las ovejas, queridos hermanos, reconocen la voz del pastor y lo siguen al oír su voz. Nosotros tenemos otra cultura aquí en nuestro
país y en casi toda Latinoamérica acerca del cuidado de los animales, especialmente en el sur, en Argentina, acerca de las ovejas. El pastor va detrás de las ovejas asustándolas y lleva un perro y empujándolas, y las ovejas, como se asustan enseguida, todas corren empujadas por el pastor. En Israel era distinto. En Israel, en los tiempos bíblicos, era distinto. El pastor les ponía nombre a las ovejas y iba delante de ellas, y las ovejas escuchaban la voz del pastor, identificaban, se asociaban ya con la voz del pastor y lo seguían. Y esto es así literalmente en la vida pastoril en Israel. De esa figura Cristo tomó para poder explicar lo que es la relación con Él. La relación que es pastor-congregación también. Es aplicable también a eso, sin duda alguna. Si la iglesia no recibe el ministerio de enseñanza del pastor, entonces esa iglesia no prosperará y ese pastor no tiene nada que hacer en esa iglesia. Queridos hermanos, esto está implícito en esa idea que Cristo planteó allí acerca de cuál es la relación entre el pastor y la oveja, que oyen su voz. ¿A qué se refiere que oyen su voz? Bueno, que reciben su enseñanza y su doctrina. Esto no es algo que se me ocurra a mí. En el mismo contexto en que fue dicha esta enseñanza del pastor y las ovejas, justamente fue dirigida a aquellos religiosos de Israel que no querían escuchar a Cristo en su enseñanza, en su doctrina. En todo el Evangelio de Juan está planteada esta idea de que la relación con Cristo se planteaba desde lo que Él enseñaba, y si no se planteaba desde ahí, la relación no se establecía. Y esto es una verdad que se plantea también en la relación entre pastor e iglesia y membresía, queridos hermanos. Ahí comienza la relación, queridos hermanos, de un pastor con su iglesia, desde la enseñanza. Si no hay una armonía entre estas dos cosas, si la iglesia no acepta la enseñanza del pastor, el ministerio de enseñanza del pastor, el pastor no podrá nunca llevar adelante esa iglesia a cumplir los propósitos para los cuales Dios la creó. Queridos hermanos, comienza aquí. Hay mucho más en la relación pastor-iglesia, muchísimo más, que lo vamos a seguir viendo. Pero, queridos hermanos, se parte de aquí. Todo lo demás que podamos ver en la relación pastor-iglesia no tendrá ningún sentido y no podrá edificarse si no comenzamos por aquí. Si la iglesia no tiene sensibilidad, no es sensible, no responde al ministerio de enseñanza del pastor, difícilmente esa iglesia pueda prosperar y pueda crecer. Esto implica eso, el oír la voz del pastor, que la relación se establece desde ahí. No solamente implica la doctrina y la prédica del pastor, sino también implica el seguir su visión para la iglesia. Todo pastor viene con un proyecto, una visión de iglesia, o por lo menos debería tener todo pastor una visión, un proyecto a seguir como iglesia. Debería ser así. Si no es así, bueno, difícilmente la iglesia pueda tener una guía, una dirección. Esta relación, estos dos grandes engranajes, queridos hermanos, de roles en la iglesia, membresía y pastor, funcionan partiendo de esta base, de que la iglesia responde al ministerio de enseñanza y al ministerio de los proyectos que Él presenta para con la iglesia. Oyen su voz, responden a su voz. Esto está implícito en esa verdad. Ahora, hay muchísimo más, queridos hermanos, en esta relación pastor y membresía, pero esta es la semilla de todo ministerio pastoral. Esta es la semilla de todo ministerio pastoral, una iglesia que responde a la voz del pastor. Notemos ese énfasis justamente en el capítulo 10. En el versículo 16 Cristo dijo esto en ese capítulo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27, otra vez Cristo vuelve a hablar acerca de la importancia, lo determinante que es su voz, que las ovejas oigan la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Queridos hermanos, es a partir de esta verdad que se debe construir toda relación dentro de la iglesia entre estas dos grandes esferas de roles, la del pastor y la de la membresía, la iglesia. Recordemos que el pastor es una función dentro de la iglesia. Es un oficio, es un ministerio oficial, a eso referimos que es un oficio, y el creyente que está de pastor está cumpliendo una función dentro de la iglesia como pastor. Cristo hizo este acento en Juan 10, queridos hermanos, porque el mensaje fue dirigido justamente, como dijimos recién, a los religiosos de Israel, que estaban convencidos que eran salvos, pero no querían escuchar las palabras de Cristo, rechazaban su enseñanza, y Cristo tomó esto como el factor determinante
El hecho de que escuchasen o no su voz era el factor determinante para Cristo para justamente saber si la relación con las personas se establecía o no. Responder a su enseñanza era determinante para la relación que iban a tener con Cristo. Así también es, queridos hermanos, en toda iglesia. Cómo la iglesia, cómo la membresía responde a la enseñanza del pastor es lo que va a determinar si habrá una buena o una mala relación dentro de esa iglesia. Y cuando eso no se da, cuando la iglesia no responde, bueno, el pastor, sin duda alguna, debe pensar justamente y orar en tomar otra dirección para su ministerio. Ahora notemos en esta verdad, queridos hermanos, en Juan capítulo 6, cómo la respuesta a la voz, a la enseñanza, eso se refiere a la voz, a la enseñanza de Cristo justamente fue determinante para la relación que iban a tener las personas con Él. Juan capítulo 6, versículo 60 dice así: al oír las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El mensaje de Cristo había sido muy duro para los judíos en ese momento. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, noten el acento de Cristo en lo determinante que es su enseñanza, a eso se refieren las palabras. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros acaso también vosotros? Noten qué fue lo que determinó que algunos discípulos, algunos que se llamaban discípulos de Cristo, que aparentaban ser creyentes, dejaron de seguirle, se apartaron de él, dejaron de ser sus discípulos. ¿Qué fue lo determinante? Las palabras de Cristo, la enseñanza de Cristo, a eso nos referimos, la doctrina de Cristo. Eso fue lo que determinó la relación que tenían con Cristo. Y esa relación se rompió cuando esos discípulos no aceptaron el mensaje de Cristo, la enseñanza de Él. Y cuando Él le preguntó a los 12, ¿queréis iros acaso también vosotros? Le respondió Pedro en versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes qué cosa? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no le dijo: no, tú eres un maestro buena onda, tú eres un maestro simpático, tú eres un maestro que cuenta chistes, tú eres alguien que... No, tú tienes palabras. Tu enseñanza es lo que nos lleva a nosotros a quedarnos contigo, a crear una relación contigo. Los discípulos, queridos hermanos, no se quedaron con él porque él era buena onda, simpático, gracioso o porque hacía milagros. Se quedaron por su mensaje, porque tenía palabras de vida eterna. La enseñanza de Cristo, queridos hermanos, fue el factor determinante en el que se fundamentó la relación con sus discípulos. Así lo vemos en todos los evangelios. Es la enseñanza de Cristo lo que determinó la relación con los seguidores, con sus discípulos. Ahora es interesante notar en ese pasaje de Juan capítulo 6, hermanos, que los que se fueron no podían acusar en ninguna manera a Cristo de ser mala persona. No nos fuimos, lo dejamos a Él porque es una mala persona. Cristo era perfecto, no tenía pecado. No lo podían acusar de eso, tampoco lo podían acusar de antipático, de poco amable o de poco servicial. Sin embargo, se fueron porque no podían escuchar sus palabras. Noten lo determinante que es para la relación, en el sentido del ministerio, la relación con los que siguen y los que lideran, lo importante que son las enseñanzas, lo importante que es la enseñanza de la persona que lidera. Esa es la esencia, queridos hermanos, de la relación pastor-congregación. Y no es casual, queridos hermanos, no es casual que justamente en el inicio de la iglesia, cuando comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 42, se nos diga esto, que la relación, lo que hicieron los primeros creyentes cuando se unieron a la iglesia fue perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es lo primero que se nos dice, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que estableció sin duda alguna allí la relación entre liderazgo y congregación fue la enseñanza, fue la doctrina. Por eso la iglesia crecía, porque la palabra de Dios crecía. Es lo que establecía la relación liderazgo e iglesia.
¿Por qué es esto así, queridos hermanos? ¿Por qué justamente la enseñanza del pastor, la enseñanza del liderazgo de la iglesia, lo que determina la clase de relación que habrá entre membresía e iglesia? Bueno, porque es el factor determinante, la enseñanza, la palabra de Dios es el factor determinante en la relación que toda persona tiene con Dios. En la relación que una persona que tiene con Dios, la clase de relación que tendrá, estará determinado por la actitud que la persona tiene hacia la enseñanza. Eso determina la clase de relación que tiene con Dios. Cristo lo dijo así en Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es toda una expresión que Cristo utiliza para decir tendremos una relación con él. ¿En base a qué es esa relación? Mi palabra guardará. Si recibe mis palabras, nosotros vendremos a él y haremos morada con él. Habla de intimidad, de una relación íntima con la persona. El que no me ama, versículo 24, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Interesante, ¿no? Esta es la razón por la cual la relación pastor-iglesia se basa principal y esencialmente en la enseñanza, en la verdad, en la enseñanza que el pastor da, la doctrina que él profesa y enseña. Porque en verdad toda relación, queridos hermanos, toda persona que se relaciona con Dios, se relaciona con Él a partir de la verdad, a partir de la enseñanza. La clase de respuesta que una persona tiene hacia la verdad es la relación que tiene con Dios. Determina la relación que tiene con Dios. Una vez más digo, queridos hermanos, que hay mucho más en este punto, pero esta es la esencia, el punto de partida, y que será absolutamente necesario para que una iglesia sea funcional y útil para cumplir los propósitos trazados por Dios. La respuesta que la congregación tiene al ministerio de enseñanza del pastor. Así funcionan estos dos grandes engranajes, queridos hermanos. La iglesia responde al ministerio del pastor, el pastor sabe leer las necesidades de la iglesia, su condición espiritual, y así funciona en armonía. Hay mucho más, una vez más lo repito, sí hay mucho más. Pero si esto no está bien asentado, si la iglesia no responde al ministerio de enseñanza del pastor, hay que pensar en otro pastor en esa iglesia y el pastor debe pensar en otro ministerio, porque si no nada va a funcionar. Vamos a hacer algunas reflexiones finales para este mensaje y vamos a decir esto, queridos hermanos, en primer lugar, que esta verdad nos presenta a nosotros la necesidad de tener una congregación nutrida con la sana doctrina. Nos habla de la necesidad de que la iglesia esté nutrida con sana doctrina, porque cuando tenga que decidir qué pastor los va a liderar, deberán hacerlo tomando como punto de partida su doctrina, su enseñanza y su línea de pensamiento en cuanto a lo que proyecta para la iglesia. Si una iglesia no es madura en esto, bueno, mirará otras cosas y no la doctrina que el pastor enseña. Mirará si es simpático, mirará si tiene una linda familia, mirará si es gracioso, mirará su apariencia, pero no mirará lo más importante, que es justamente su enseñanza y su doctrina. No es solo eso, pero es lo esencial. Cuando una congregación no tiene en claro esta verdad esencial, es muy probable que se equivoque en las razones de por las que elige a un pastor y de las expectativas justamente que tiene acerca de él. El resultado justamente de una elección de esta manera es una gran decepción. Es una gran decepción. Otros no tienen ningún interés en la enseñanza del pastor. Esperan de él que sea un amigo íntimo, su papá, su remisero, su enfermero, su delivery, su pintor, albañil, carpintero, mecánico o director de orquesta. Hay gente que espera eso del pastor. Hay gente que espera eso, por eso se decepciona, porque el pastor, su función, su rol en la iglesia no es eso. El pastor puede y debe tener una actitud amigable, paternal y servicial, pero él no está obligado a todo esto en su rol de pastor. O sea, eso no es parte de su rol. No se debe esperar eso del pastor. Por eso es peligroso cargar sobre el oficio del pastor responsabilidades y expectativas que la Biblia no carga, queridos hermanos. Eso ha llevado a muchas iglesias a grandes decepciones. Algunos piensan, el pastor no es mi amigo íntimo, no tiene ninguna obligación de ser amigo íntimo de nadie en la iglesia. Si lo es, no es parte de su rol, o sea, no está limitado
no está prohibido que el pastor sea amigo íntimo de los miembros o de algunos de los miembros de la iglesia, pero no es su rol, no es su función ser amigo íntimo de la iglesia. Su función justamente es apacentar, traer alimento espiritual para con la iglesia, ser un sobrevedor, vamos a ver todo eso en el desarrollo de la doctrina, organizar la iglesia, velar por la iglesia, todo eso está dentro de su ministerio, pero no ser amigo íntimo o hacer papá de la iglesia o ser el delivery o el chofer de la iglesia. Si lo hace, no está mal, no tiene prohibido hacerlo, pero no es su función. Cuando la iglesia tiene esas expectativas, más allá del rol del pastor, llega a grandes decepciones. Todo creyente, queridos hermanos, también debe saber que cuando elige una iglesia, elige un liderazgo. Elige seguir un liderazgo y elige dejarse guiar por ese liderazgo. No todas las personas piensan en eso cuando eligen una iglesia. Pero queridos hermanos, cuando usted está eligiendo una iglesia, está eligiendo un liderazgo. Y si usted no piensa en eso, después se encontrará con que no engrana en el funcionamiento de la iglesia. Usted va porque le gustan sus amigos que están allí, le gusta la congregación, pero no le gusta el pastor, pero igual sigue allí, va a tener problemas en crecer en esa iglesia, desarrollarse en esa iglesia. Todo creyente debe saber, cuando elige una iglesia, elige un liderazgo. Y debemos tomar esto muy en serio, queridos hermanos. Un pastor puede destruir una iglesia si permanece en ella muy a pesar de que la membresía no responde. Me refiero a la membresía que toma determinaciones dentro de una iglesia, ¿no? Siempre habrá en una iglesia gente que no quiere seguir al pastor, algunos que otros. A veces esas personas no quieren seguirlo por inmadurez, actúan de manera infantil, y otros no por inmadurez, sino porque no coinciden con su doctrina. Eso puede pasar muchas veces, pero si una membresía en conjunto rechaza un ministerio, no es sabio por parte del pastor permanecer allí haciéndoles la guerra a la gente. Mejor pensar en otra cosa. Una membresía puede destruir un ministerio pastoral y pecar contra el Señor si rechaza un ministerio por razones infantiles. Eso también puede pasar. Y no son pocas, en verdad, las iglesias en la historia de la Iglesia de Cristo que han sido disciplinadas por el Señor, quitándole al Señor su pastor, porque han actuado de manera infantil para con el ministerio pastoral. Sus razones para rechazar el ministerio, para no sujetarse, para no actuar no trabajar de manera armoniosa con el liderazgo del ministerio, el liderazgo pastoral, Dios ha quitado el pastor de esa iglesia y ha dejado una iglesia sin pastor. Una iglesia sin pastor es algo serio, queridos hermanos, desde el punto de vista bíblico. Debe existir, queridos hermanos, una buena relación entre la iglesia y el pastor, y el factor que propicia esa buena relación es la verdad. Es la verdad. Ahí es donde comienza toda buena relación, no solo en la iglesia, en todo lugar, queridos hermanos, que el creyente se mueve. Toda buena relación siempre se propicia desde la verdad. Y en la iglesia no es nada diferente. La relación entre iglesia y pastor comienza cuando las dos partes, los dos grandes engranajes que hacen que funcione la iglesia, liderazgo y membresía, los dos coinciden en la verdad, en la palabra de Dios. Ese es el punto clave para toda buena relación dentro de una iglesia. Si pastor e iglesia coinciden en tomar la verdad como el punto de encuentro, entonces habrá grandes expectativas para esa iglesia. Queridos hermanos, nosotros debemos aspirar a que estos dos grandes engranajes dentro de la iglesia, y no solo por mí, sino por el futuro pastor que venga, yo no soy eterno, cuánto tiempo el Señor me tendrá aquí no lo sé, pero sin duda si Cristo no viene antes, en algún momento tendrán otro pastor. Esto debe quedar como un principio estable para ustedes. ¿Cómo eligen un pastor? ¿Qué es lo que deben mirar primero? Deben saber que la relación entre ustedes y él se va a aceitar, va a ser buena si los dos, membresía y pastor, coinciden en la verdad, en lo que creen acerca de la verdad, y si ustedes reciben el ministerio de enseñanza de ese pastor. Eso va a ser clave para el avance y el progreso de la iglesia. Cuando la iglesia no responde, hermanos, al ministerio pastoral, difícilmente la iglesia pueda progresar, pueda crecer. Así que, queridos hermanos, ¿cómo funciona la iglesia? Funciona con roles. Funciona en base a roles.
Dios lo ha establecido así. Y dentro de esas funciones, las dos grandes son membresía y liderazgo. Membresía y pastor. Y la relación entre ellos debe ser armoniosa para que todo pueda funcionar bien. ¿Qué determina que sea armoniosa? La verdad, la palabra de Dios. Señor, nos bendiga que podamos formar una iglesia en la verdad. Pasen una buena semana.